No tengo idea qué es esa vaina llamada ser adulta. ¿Dónde está el manual de instrucciones? ¿Por qué de niña soñaba con este día? Que alguien me explique cómo hacerlo bien. Aquí no sabemos cómo ser adultas, pero improvisamos bien. Acompáñame a descubrir toda la magia de crecer. Bienvenidos a Adulta en Proceso. Hola a todas las personas que me escuchan una vez más y a los nuevos o las nuevas adultas en proceso que han llegado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de relaciones multiculturales, que es un tema que a mí me encanta, de los retos y de las oportunidades para hacer que estas relaciones sean duraderas y pues que sean sanas, que es lo más importante. Y para eso tengo una súper invitada que conocí por cosas de la vida en un desayuno acá de mujeres migrantes y que además tiene un podcast que amo y me encanta y bueno, me volví fan desde que me di cuenta que tenía una y empecé a escucharla y que cada vez que hablo con ella como que me inspira mucho hablar de empoderamiento femenino, hablar de temas que me encantan mucho, de cómo tener matrimonio sano, relaciones sanas, amistades sanas y cómo ponernos como prioridad en un mundo tan masculino. Bueno, ella es Gaby Balcells, una guatemalteca, psicoterapeuta de parejas y un ser humano muy lindo que estoy segura hoy nos dejará un gran mensaje. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Qué gusto, es un gran placer estar aquí contigo. Sé que para mí las relaciones y las emociones son una de mis pasiones, así que estoy muy emocionada por esta conversación. Me encanta, estoy muy feliz de que estés acá y obviamente este episodio se da desde mi curiosidad personal y también porque quiero de pronto saber lo que otras personas viven y voy a hablar un poco desde mi experiencia con un matrimonio multicultural. Yo decidí mudarme acá luego de tener pues una vida profesional y digamos que estable en Colombia, no fue como muchos otros casos en donde ya están acá en una relación súper duradera y deciden quedarse, sino que yo tenía mi pareja, estábamos a distancia y bueno, decidí volver porque creí en este proyecto que hemos ido construyendo a través de los años y pues para mí fue muy difícil afrontar ese duelo migratorio de decidir primero irme de mi país, ¿cierto? Por amor además, que yo me considero una persona independiente, que no necesito, digamos, como de un hombre para hacer mis cosas y decidir dejarlo todo, digamos, por amor y empezar, bueno, no voy a llamar desde cero porque no es desde cero, pero sí desde otra etapa muy diferente. Adaptarme a dos culturas, que es obviamente la americana y la árabe. Y pues para mí lo más difícil era, y aún es en algunas ocasiones, sentirme culpable por hacer sentir a mi pareja mal de mi decisión, al fin y al cabo, porque fui yo la que decidí estar acá, él no me puso una pistola ni nada en la cabeza, pero a veces como que se convierte en el villano de la historia porque simplemente yo estoy viviendo un duelo migratorio que muchas personas lo viven, la mayoría de la gente que se muda a otro país lo vive independientemente que se casen o no, pero a eso le sumamos pues también el estar en una relación de pareja multicultural, muy lejos de tu familia, no tienes amigos, no tienes ese círculo, ¿cierto? Entonces, quiero que hablemos un poquito porque me parece muy interesante lo que tú haces en terapia, de reunirte con estas parejas que afrontan tantas dificultades y que pues yo me siento identificada porque he tenido los mismos retos que mucha gente que nos escucha puede tener en este momento. Y muy valiente tu historia, porque yo te escucho y digo, wow, ese gran salto de fe y luego introducirte a una cultura totalmente diferente es algo que yo trabajo mucho con las personas, pero también admiro porque es diferente a mi experiencia. Yo crecí en una familia bicultural, mi mamá de ascendencia americana y mi papá guatemalteco. Y ellos dos tenían estas dos culturas que nunca lograron fusionar, nunca hicieron un blending correcto, sino lo manejaban como cada quien por separado, ¿verdad? La familia de mi mamá, la familia de mi papá. Y ahora viéndolo hacia atrás, creo que fue una oportunidad muy perdida de poder como combinar fuerzas y es lo que le llamo crear su propia cultura. Creo que es lo más importante, creo que hubiera dado unos puntos de compatibilidad bien interesantes para ellos como equipo que nunca lo lograron hacer. Entonces se manejó muy distinto, pero yo crecí siempre con inglés y español al mismo tiempo, dos mundos diferentes. Normalizó muchísimo para mí que pueden existir diferencias de tradiciones y culturas y hay espacio para todas.
que es mucho trabajo con las personas, ¿verdad? El cómo dejar suficiente espacio en tu relación para honrar las tradiciones y los valores culturales que son tuyos y también los de tu pareja, ¿verdad? Y luego yo viví en Guatemala y conocí a mi esposo en Guatemala. Pero 6 meses de nuestra relación de novios, él tuvo esta oferta de trabajo para irnos a México, expatriados. Pues todavía no nos conocíamos tanto, pero hicimos nuestro propio salto de fe de 6 meses juntos, vámonos a vivir juntos, a dejar Oh nuestras my God. familias, a mudarnos a otro país, pero fue juntos como equipo y eso consolidó para nosotros como tú y yo versus el mundo, era esta sensación de, ok, ahora sí vamos a priorizar la relación y nos llevó a tomar decisiones de verdad como you and me, de una forma más intencional que si hubiéramos estado solo viviendo en Guatemala, lo cual yo le agradezco porque fue como acelerar el proceso de ya estar en una relación committed de 8 meses, ¿verdad? Y pareciera como que ya estuviéramos casados. Y luego estuvimos en México por 3 años y recibió esta nueva oferta para venirnos de expat a Stamford, Connecticut, a Estados Unidos, donde te conocí a ti. Sí. Entonces entiendo muchísimo el cómo la burbujita de pareja tiene que maniobrar este ecosistema, lo difícil que es también para solo cualquier pareja traer dos mundos diferentes y crear uno nuevo juntos que se sienta como un win-win, ¿verdad? Es difícil, no importa qué, pero siendo de dos culturas distintas, wow, aún más, ¿verdad? Y luego el duelo migratorio, el estar lejos de nuestras familias, el crear nuevas comunidades, el balancear el tiempo juntos versus separados, todo eso es lo que vamos a estar hablando que aún ahora estamos siempre reflexionando y Es tratando de verdad. mejorar. Y ¿Cuál han es la pasado fórmula? muchos años, o sea, siento que también es no tener esos sistemas de al principio, ¿no? Como tú dices, todo se vuelve una burbujita porque tienen que enfocarse en los dos para como apoyarse, ¿no? Son como una pared que apoya a la otra cuando uno se está derrumbando, porque es difícil, Sí, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Y creo es que hay una verdad. etapa donde es, ok, ¿cómo hacemos que esto funcione? Y hay muchos como algunos compromisos, algunos sacrificios, ¿verdad? Y llega un punto donde eso ya no es sostenible, ¿verdad? Y se vuelve, ok, ya estamos aquí, ¿cómo hacemos que esto se sienta bien, que se sienta como un gana-gana, que se sienta sostenible? Y ese como prueba y error y exploración es mucho lo que ayuda a parejas a trabajar y es lo que vamos a estar hablando hoy. Es verdad. Bueno, yo decidí preguntarle a las personas que conozco que están en matrimonios multiculturales, ¿qué les gustaría preguntarte o haber sabido antes, pues, de montarse en esta aventura de irse a otro país con otra persona diferente a su cultura y, bueno, crear una nueva vida? Daríamos como 3 o 4 horas, creo yo, para poder resolver todas las preguntas que me hicieron, porque me di cuenta que muchas personas estaban interesadas en saber las experiencias y en compararlas con sus propias vivencias. Y entonces saqué un par que me parecieron interesantes y que podemos hablar acá durante nuestra conversación. Y como tú bien lo decías, aunque aplica a matrimonios multiculturales, muchas de las cosas que podemos decir acá también aplican para relaciones de pareja normales que se están construyendo, porque digamos que es como la base de toda relación, ¿cierto? El poder comunicarnos, negociar, etcétera. Lo dejo claro porque es un episodio para todos. Tengo la primera pregunta que fue un hombre el que se arriesgó a hacerme esta pregunta, que además es diferente porque siempre son como las mujeres las que están ahí como analizando la situación de lo que está pasando en el matrimonio, pero este amigo me decía que él sentía que estaba viviendo la vida de su pareja, que el proceso migratorio pues es muy estresante, que dejas tus amigos, tu familia, que pones en pausa tu profesión, que debes aprender un nuevo idioma, adaptarte a la familia y a los amigos de tu pareja y simplemente seguir todo lo que hace la otra persona, porque pues tú apenas estás llegando, estás un poco perdido, y que esto hace parte del duelo que mencionábamos antes, pero cómo volvernos a encontrar con nosotros mismos y simplemente a empezar a vivir nuestras vidas. Yo creo que esa es la única manera en la que podemos tener matrimonios más sanos y empezar a sentirnos nosotros mismos de nuevo, donde ambos podemos compartir las vidas, pero pues no seguir simplemente lo que dice el otro, sino empezar a construir nuestra propia opinión. ¿Cómo crees tú que podríamos empezar a ser nosotros mismos sin necesidad de hacer sentir la otra persona de pronto excluida, ¿sabes? Porque vienen de esa burbujita en donde
yo dependo de ti porque no hablo bien el idioma, porque no sé dónde está el supermercado, porque no sé cómo hacer los papeles migratorios. Y de un momento a otro ya yo me siento un poco liberada, pero la otra pareja, la pareja se empieza a sentir un poco como que, bueno, ya no me necesita, ¿cierto? Esta dinámica ya no está funcionando. Sí, esta es una excelente pregunta porque aplica a relaciones de toda la vida. Siempre estamos en una búsqueda de balance, porque no existe el balance perfecto, sino solo el acto de balancear la individualidad con la relación, el yo y el nosotros, ¿verdad? La comunidad y la individualidad. Y creo que con estas temporadas, primero es normalizar que las relaciones están hechas para cambiar y evolucionar y estos acuerdos y la forma como hacemos las cosas tiene siempre el permiso de irse expandiendo y cambiando según la temporada en la que estamos, ¿verdad? Entonces, en una mudanza, si una persona viene, nosotros tenemos una amiga que su esposo es de Connecticut y tiene muchos recursos porque tiene su familia, tiene su negocio, tiene amigos, entonces tiene como muchas anclas. Eso es lo que me refiero con recursos. Entonces ella vino y se unió a su vida y tuvo un montón de fortalezas porque tenía un montón de recursos, lo cual es bueno. Entonces primero es honrar esos recursos como algo positivo y nunca como, la gran vine aquí y ahora voy a culpar a mi pareja porque me uní a su vida, ¿verdad? Sino honrar eso como algo bueno, pero también honrar el deseo de, después de un poquito de seguridad y safety y conocer, va a empezar a hablar esa parte de mí que, ya quiero lo mío, Sí. quiero mi individualidad y normalizar eso mucho, porque si la persona siente que eso está bien, está permitido, lo va a poder compartir con su pareja como amo nuestros recursos, amo nuestra vida y también quiero algo mío, así como tú tienes lo tuyo y lo mío va a servir para recargarme a mí y venir a ser una mejor pareja y venir a tener más energía, ¿verdad? Hasta voy a tener esa energía a la pareja. Así es como no se sienten excluidos, ¿verdad? No es porque Exacto. quiero irme y tener tiempo separado y ahora solo mis amigas, ¿verdad? Sino, Bueno, esto es para mí. necesitamos el Y desayuno de vez en cuando. eso también puede también totalmente permitido que sea solo para ti. Y el hecho de que lo perdí un poquito porque vine a este nuevo país, necesité tu ayuda, etcétera, y ahora ya hay el espacio y ya hay el safety para que ahora voy a perseguir lo mío, ¿verdad? Y ahí cómo es lo que nos pregunta nuestro amigo, es ahora sí permitirte el explorar esos deseos. ¿Qué se siente interesante? ¿Qué te llama la atención? Incluso qué hay en este nuevo lugar que no había antes o en tu país, ¿verdad? ¿Qué quieres explorar? Hay estas nuevas oportunidades. ¿Qué se siente divertido? Empezar a conocer nuevos, ¿verdad? Hacer amigos como adulto es raro, entonces Sí. empezar a tal vez ir a algunas clases, ¿verdad? Yo conocí a personas en yoga, sé que conocí a personas en mi edificio, hablarle a personas que pues, antes tal vez no sería tan amistosa, pero empezar como a sacar esa energía de una forma donde ya empiezas a darte el permiso de intereses tuyos, hobbies, actividades que se sientan entretenidas, porque en lo más que desarrolles esa individualidad, va a regresar energía y va a ser bueno para ti, como va a ser bueno para tu pareja, como va a ser bueno para todos, pero solo el hecho de que tú lo deseas es suficiente razón para perseguirlo. Es verdad, creo que me encanta todo lo que dices porque es muy real. Hablo desde mi experiencia, ¿no? Como que los primeros meses estás en esa cápsula y de repente, digamos que en Colombia yo era una persona mucho más reservada, que no solía socializar tan fácilmente, pero llegué acá y de un momento a otro como que fue un pequeño despertar, como que si tú no haces tu comunidad, estás mal. Entonces empecé a hablar con gente, a ser más abierta, escuchaba a alguien en la calle hablando español y de una buscaba la forma de acercarme, ¿sabes? Entonces me parece súper lindo lo que dices. Por ejemplo, mi comunidad que tengo ahorita que he ido construyendo a través del tiempo, trato de cuidarla un montón, o sea, trato de quererla, pachacharla, también incluirla con mi pareja porque es importante que él también sienta que él hace parte de esa comunidad y tengamos espacios diferentes. Pero a mí me ha servido mucho y creo que es un consejo que siempre doy cuando me preguntan y es que los dos tenemos nuestras bases de amigos, ¿no? De familia y a veces los unimos, pero a veces estamos separados
y cuidamos estas relaciones, porque acá, en mi caso, pues mi esposo y yo estamos básicamente solos, entonces nuestra familia es la comunidad que creamos. Y lo dices hermoso porque es reconocer también la importancia de la comunidad, ¿verdad? Tu pareja es tu persona, pero no puede ser tu mundo entero. Entonces, entre más esa comunidad nutrirla, puede ser solo para ti, pero de nuevo, para no excluirlos, puedes compartirle a tu pareja lo que haces, las fotos, contarle para que sienta como que conoce a estas amigas, aunque no las va a conocer, ¿verdad? Es O verdad. de repente ven compatibilidad y quieren salir juntos como parejas o conocerse, eso totalmente depende de ti, pero sí necesitamos muchísimo esa individualidad que se pierde, entonces regresamos al permiso también de ir cambiando la forma según la temporada que esté. Es verdad. Otro de los temas que me preguntaron mucho es sobre esta creencia de que una de las cosas más importantes en una relación es la comunicación. Y pues mucho más cuando viene de culturas diferentes. Pero, ¿cómo trabajar para tener una comunicación asertiva y constructiva con tu pareja cuando tú creciste en un ambiente en el que las cosas se decían de una manera no tan amable y que eso es ahora, digamos, un reflejo de lo que tú estás haciendo con tu pareja? Y esto me lo daban con un ejemplo. Ella me decía, esta persona le cuesta muchísimo comunicarse de una manera asertiva con la pareja, no sabe cómo decir las cosas y se espera hasta que todos tus sentimientos se acumulen y luego explota y dice las cosas de la peor manera y se siente culpable porque pues la afecta a ella emocionalmente, pero se siente culpable de cómo hizo sentir a su pareja porque mezcla como todo este orgullo y esta rabia y dice las cosas de una mala manera. ¿Qué podríamos decirle a esta persona? Y creo que aplica no solo para matrimonios multiculturales, sino para todos en general y es como lo que traemos de nuestras familias, ¿cierto? Como los ejemplos que vemos. Entonces, si en mi casa no se dan las gracias, pues, y mi pareja en su casa sí todo el mundo se da las gracias, pues yo no voy a ver eso como una necesidad como es tu obligación, no es, yo no te tengo que agradecer por algo que es obvio para ti, porque a ti nunca lo hicieron en tu casa, ¿no? Pero tu pareja era algo que reforzaban todos los días, era un comportamiento. ¿Qué podemos decirle a esta persona? Sí, y tú lo estás diciendo, el primer paso es entender de dónde vienen esos patrones, porque los patrones se vuelven la regla de comportamiento cuando está inconsciente, ¿verdad? Es solo la forma como hago las cosas. Y ella lo dice incluso en su pregunta, o sea, ya se está dando cuenta. En mi casa, pues no se hablaba de emociones, tal vez no había una forma de decir las cosas sin que fuera un argumento, y se crea esta asociación de cualquier comunicación es una pelea. Entonces no se puede decir nada o es una pelea. Entonces, primero el permiso de una psicóloga, que creo que necesitan escucharlo, de Sí, hay mucho espacio aquí, ¿verdad? Un extremo es una pelea, otro extremo es el silencio. Y muchos vimos esos extremos y no sabemos que hay un montón de espacio in between, ¿verdad? Esta área gris donde hay muchas formas de las cosas para que sea mejor recibido, para que no sea una forma agresiva. Y aquí, entonces, después de darme cuenta de los patrones, segundo, lo que necesitamos hacer es aprender estrategias de comunicación. Entonces, a veces es también empezar a desarrollar esa valentía para, no es tanto cómo digo las cosas, sino el tomar un respiro y empezar a ser valiente, ¿verdad? Para dar feedback. Y yo a veces digo, puedes empezar a entrenar ese músculo, ¿verdad? Dando el feedback, empezar a pedir lo que necesito, empezar a corregir en el trabajo, empezar a decir, hey, no, ¿verdad? Poner algunos límites de una forma que se sienta fácil. Es como empezamos como a entrenar eso para las conversaciones que se sienten más difíciles. Yo sé que en pareja más difíciles es las tareas del hogar, la sexualidad, la comunión, el respeto, ¿verdad? Y entonces a veces se siente como que vamos de 0 a 100. Entonces una forma de empezar a entrenar es esa, ¿verdad? Pero cuando hablo de qué hacer es primero aprender formas de decir las cosas. A mí me encanta la comunicación no violenta. Es una estrategia desarrollada por Marshall Rosenberg, muy fácil de entender, que es fórmula de cuando tú haces X, yo me siento Y. Cuando tú alzaste la voz, yo me sentí asustada. Eso no me gusta, ¿verdad? O ayer que llegaste tarde al almuerzo con mi familia, me sentí un poco triste, ¿verdad? Me gustaría hablar de cómo podemos hacerle para que en el futuro pues, lo hacemos con no más pasa. cuidado, ¿verdad? No pase. Puede ser una alternativa. Me gustaría que la próxima vez Z.
¿verdad? O solo, hey, solo quiero compartir cómo me siento. Y normalizar el comunicar desde algo pasó que me lastima y no solo el enojo que ya me está explotando. Porque yo sé que cuando no estamos acostumbrados a comunicar, el enojo explota y es la única forma que has tenido para al fin decirlo, no es tu culpa, ¿verdad? No hemos aprendido mejores patrones, pero cuando sale así, nadie entiende porque es irracional. Es como salen los problemas y al final nadie entiende qué pasó. No es claro, ¿verdad? Además que no, la otra persona no se lo esperaba o no se lo esperaba de esa manera, ¿no? Exacto. Y la defensividad va a ser recibida con defensividad, ¿verdad? Si tú estás enojada, es la reacción natural humana que se enoje. Entonces, una estrategia de comunicación que yo recomiendo muchísimo a todas las parejas, yo lo hago con mi pareja y incluso nuestros amigos lo han replicado porque tú dijiste él no se lo esperaba, ¿verdad? Es un date de comunicación que puede ser semanal o cada 2 semanas, ¿verdad? A veces le llaman check-in de parejas, communication check-in, relationship check-in o una date de comunicación que es un espacio designado 50 minutos, ¿verdad? Puede ser un viernes por la tarde, un jueves por la tarde, un sábado por la mañana, donde hay suficiente tiempo y sabemos que ese va a ser el espacio donde vamos a hablar de los temas importantes. En una mudanza, en una avenida a Estados Unidos, por ejemplo, podría ser el check-in de cómo nos sentimos, incluso cosas logísticas que necesitamos planear, ¿verdad? A veces se vuelve muy como de equipo. En momentos estresantes se puede volver planear vacaciones, Navidad, cómo vamos a hacer con tu familia, pero ese también sería el espacio donde usamos los prompts de algo pasó durante la semana que me lastimó, ¿verdad? Y si me lo estoy guardando, esto ayuda muchísimo para las personas que les cuesta empezar a hablar, pero también ayuda muchísimo para las personas y para los que tenemos parejas que necesitan prepararse mentalmente. Es verdad, cuando estabas contando esto me daba emoción porque nosotros tenemos un ejercicio de necesitamos comunicarnos, ¿no? Así se llama nuestro espacio. Necesitamos comunicarnos. Yo expreso mis emociones o él las expresa y entonces necesitamos un momento para pensarlo y volver a reagruparnos y hablarlo o si lo podemos hablar en el momento, ¿no? Entonces si es algo, por ejemplo, que a mí me altera un montón, es como que te lo digo y él necesita acomodar sus ideas. Que podría ser ventaja y desventaja, pero sí nos ha funcionado. Como que voy a ir al gimnasio, me voy a aclarar la mente y luego regreso y hablamos sobre el tema. También quiero expresarte mis sentimientos y decirte qué pienso al respecto. Y nos ha funcionado muy bien, creo que nos ha evitado muchas discusiones que pueden ser más grandes y nos ha ayudado a pareja porque pues me vuelve vulnerable y a él un poco también, entonces se abre como ese espacio de comunicación que a veces es complicado en las parejas. Súper atinado, porque lo que estás diciendo es, a veces se requieren varias conversaciones cuando es un tema difícil y nos dicen como que hablen hasta que se resuelva o no se vayan a dormir enojados. Y esos son mitos que son muy dañinos, no son ciertos, no son reglas que tenemos que escuchar, porque lo que queremos es que alguien pueda en realidad estar presente. Y a veces hay personas que se abruman y necesitan un tiempo fuera y regresar. Y me encanta que tengas eso, porque eso quiere decir que ustedes también ya confían mucho en que, ok, si Von se va a regresar y va a ser una mejor conversación. Pero no lo está Exactamente. evitando. Obviamente eso no pasó de la noche a la mañana, no, ha sido un proceso. Al principio recuerdo que mi papá decía como que no podemos desconectarnos, teníamos una relación a distancia sin arreglar las cosas, ¿no? Entonces era difícil manejar eso, se fue Sí, mejorando. sí. Lo menciono porque a mí lo que me pasaba y escucho muy común es que se siente como que nunca es un buen momento. Mi pareja regresando al trabajo no es un buen momento, no quiero arruinarle el día. Estamos teniendo un fin de semana divertido, no quiero arruinar el fin de semana. Entonces nunca es un buen momento para hablar de las cosas difíciles, pero entonces te lo empiezas a tragar. Entonces a veces tener momentos designados ayuda como para crear ese espacio y tiempo. Aquí es donde hablamos de esto y pues, empezamos a normalizar el como que decir, esto me lastimó, esto no lo he dicho, esto lo quiero compartir. Algo que también es muy importante en las relaciones de pareja multiculturales es aprender a fijar límites en el hogar, con las cosas que consideras innegociables, digamos, de tu cultura o de tus creencias, pero también cómo lograr tener un equilibrio sin sobrepasar o imponer las culturas y creencias del uno sobre el otro, ¿no? Y entonces
me voy a poner de ejemplo, porque siento que mi caso es un poco más complejo porque mi esposo y yo tenemos creencias diferentes y culturas y costumbres totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mi esposo es súper importante hacer Ramadán, que es el ayuno que hacen los musulmanes, pero yo no considero que deba hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es mi proceso de apoyo durante esa época? Porque yo siento que no es mi llamado hacerlo, así él quisiera que yo lo hiciera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder manejar este tipo de situaciones? Digamos que lo mío es un caso un poco más diferente, pero, pero hay cosas mucho más sencillas que a veces nos ahogamos en ¿cómo le digo yo que quiero comer, no sé, la comida típica de mi país hoy de almuerzo, si él quiere comerse un sándwich? Cosas así. Sí, sí. ¿Y qué es? Elegiste a una persona de otro país porque era interesante, era atractivo y lo que te llamó la atención, luego se vuelven las cosas que tenemos antes que me pueden empezar a molestar. Esa paradoja siempre existe, ¿verdad? Y creo que con esto hay un compromiso de ambos lados en el sentido de una persona, yo a mi pareja voy a comprometerme voy a esforzarme a entender de dónde vienen tus tradiciones, la razón por la cual tú tienes esta pasión, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa para ti? Yo voy a comprometerme a entender esto y a cambio tú, mi pareja, por favor, comprométete a desaprender y llegar a la raíz, las tradiciones y las costumbres que sí son mías y que quiero quedarme con y honrar, y las que tal vez eran de mis papás, pero que no necesariamente quiero llevar. Sí, porque creo que yo trabajo con personas que sí tienen un growth mindset, es decir, sí quieren unirse a crear una nueva cultura juntos, y esto significa que podemos conservar todo lo que es importante para ti. Nunca te quitaría algo que se siente sagrado, Ajá, pero tampoco vas a ser el modelo exacto de tu familia y tus papás, porque entonces hubieras elegido a una persona como tu mamá. ¿Verdad? Ahí es exacto. donde ya no podemos entrar a tu individualidad, ¿verdad? No es lo que elegiste y hay que tener un poco de congruencia y apertura. Creo que las personas se ponen a la defensiva cuando sienten que eso que es tan sagrado no está siendo respetado y honrado. Y para eso ayuda que como su pareja entiendas qué es lo que esto significa, ¿verdad? Costumbres, tradiciones, entender lo que yo a veces hago es escarbar la razón y el motivo y el valor por debajo, que siempre tiene que ver más con respeto, con seguridad, con abundancia o escasez, miedos, por ejemplo, porque Ramadán no es solo Ramadán, sino qué es lo que significa para ti, ¿verdad? Es como el plato no es solo el plato, sino representa la herencia de mi mamá o Exacto. esta tradición religiosa que se siente y es lo único que tengo para conectar con mi, que no vivo ahí, ¿verdad? Hay estas como asociaciones que son más grandes, por eso es que se siente a veces sobredimensionado, ¿verdad? Y si tú como tu pareja entiendes, de esto es lo que significa para él, no es solo el Ramadán, sino es su conexión con su Dios o su familia o su herencia, por respetarlo. Y luego espacio a la separación donde como que podemos crear ese apoyo y hacer preguntas. ¿Cómo puedo ayudarte, acompañarte sin tener que ser parte de, ¿verdad? Sin tener que hacer lo mismo que tú? O solo con mis palabras. Te respeto, te admiro, te apoyo, mi amor. Yo voy a comer Tú mi puedes, sándwich. mi amor. Sí, sí, sí. Creo que Es mucha de tu verdad. energía dedicarla a eso, ¿verdad? Y como que mostrar el estoy contigo, estoy aquí, ¿qué necesitas de mí? Hay pequeñas cosas que puedo hacer para mostrarte que estoy aquí contigo, que no sea necesariamente esta misma acción que tú estás tomando, ¿verdad? Es Y si no es verdad. Ramadán, puede ser algo más, tal vez cuando visitamos a tu familia en Navidad o algo así. ¿Hay otra forma como puedo llenar esa necesidad para ti de otra forma que no sea solo esta? Porque nos ponemos muy rígidos. Esta es la única, ¿verdad? Pero en realidad si exploramos es como que hay estas necesidades más profundas pueden ser llenadas de diferentes formas. Ahí tengo, quiero agregar otra pregunta ya que estamos hablando de los límites y que lo estás mencionando por encimita y es el límite a las familias. Estamos, digamos que viviendo, como decíamos al principio, la vida de nuestras parejas en algún sentido y es que muchos tienen su círculo de apoyo y sus familias con ellos. Venimos a integrarnos en esa familia y muchas veces la mamá, el papá, los hermanos, ¿cierto? ¿Cómo manejar los comentarios? ¿Cómo manejar
esas diferencias, por ejemplo, de si yo quiero invitar a esta familia a mi casa, pero quiero hacer un plato tradicional, ¿sabes? Y esta familia lo rechaza, o comentarios porque los he escuchado y he estado digamos que cuando hacía esas preguntas alguien me mencionaba eso, de tú estás aquí o estás con mi hijo simplemente por los papeles, ¿sabes? Cómo poner esos límites en donde tu pareja pueda respetar y honrar a sus familiares, pero también darte tu lugar y respetar lo que están construyendo, que es su hogar. Esto es súper cargado y es muy común porque lo que sabemos de research de relaciones es que tu pareja necesita ser tu prioridad número uno. Estás creando esta nueva familia. Y también entiendo culturalmente cómo algunas personas y culturas tienen esta carga de herencia, de respeto y de la familia es lo más importante, la familia de origen, los papás, ¿verdad? Entonces para las parejas puede sentirse como una trampa, como que voy a quedar mal con alguien, no importa qué, ¿verdad? Es súper difícil de maniobrar. Y yo lo que sé aquí es que necesitan en esa burbujita de pareja crear acuerdos súper alineados detrás de escenas, no en la conversación con los papás a hablar de Navidad o Ramadán o la visita, ¿verdad? No es una conversación con los papás, los suegros y mi pareja en el cuarto. Es mi pareja y yo en nuestros check-in o en nuestras citas de hablar. Antes de, hablamos de cómo vamos a navegar esto. Y hacemos un acuerdo conjunto que se sienta como un win-win. Eso es la parte difícil, ¿verdad? Que se sienta como un gana-gana, que estemos bien alineados para que luego podamos ir con la familia y presentar esto es lo que decimos, ¿verdad? El lenguaje también es bien importante. Me propone algo mi familia y, ok, genial, voy a check-in con Rodrigo, mi esposo, Voy a y les consultarle, confirmo. sí. Ajá, sí. Y sé que eso puede crear esta como rivalidad si de repente yo antes pasaba todo mi tiempo con mi familia y de repente estoy consultando con mi esposo y ya no voy tanto, ¿verdad? Pueden sentir como que él es la causa, pero ahí es donde uno empieza a priorizar el si sí necesito poner uno más importante que el otro, ¿cuál va a ser? ¿Y será que tenemos el mismo acuerdo sobre si yo creo que debería ser la pareja, qué piensa él? ¿Verdad? Y si él Es dice mis verdad. papás y mi pareja, ahí es donde, ok, tenemos dos diferentes expectativas, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a crear un poco más de espacio donde, ok, puedes tenerlos en conjunto, pero que la pareja para mí se sienta como prioridad necesitaría límites, protección, etcétera? What would that look like? Y otra cosa que sí tengo súper clara es que cuando se necesitan poner límites o decir que no, cada persona necesita hacerlo con sus papás, porque he visto solo el fuego que empieza cuando una persona siente que no está siendo protegido por su pareja y tal vez aguanta, recibe crítica o comentarios hasta el punto que siente que necesita decirle algo a los suegros, ¿verdad? Porque si nadie nos defiende vamos a tener que decir algo. Nos Pero parejas, defendemos por nosotros. favor, no No, dejen llegar a ese punto, porque ahí sí se crean estas rupturas que complican mucho más la relación. claro, además que, sabes, son los padres de tu pareja que también merecen un respeto y definitivamente sí, debe ser tu pareja la persona que debe intervenir con sus padres y no tú, ni el mediador, ni el que discute, ni el que trae a la mesa los temas de conversación, porque es una relación familiar aparte de tu relación de pareja. Sí, y te toca desaprender a veces y ser más intencional, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? Sí, sí estoy teniendo todas estas influencias exteriores, pero necesito decir qué es lo que se siente correcto para mí. ¿Esto se siente importante porque sí es importante o porque es la herencia familiar? Porque es la forma como mis papás me enseñaron, es la ley familiar, ¿verdad? ¿Y Experto. quieres conservarla o será que quieres conservarla o si pudieras quieres cambiarla y solo no sabes cómo para que no se enojen? Esa es una pica a veces, ¿verdad? Porque a veces es como sí, sí quisiera, pero no sé cómo. Eso es muy diferente. Entonces ahí tenemos mucho espacio para cómo lo decimos, cómo ponemos límites, cómo lo maniobramos estratégicamente versus no quiero cambiar nada, ahí no hay mucho espacio. Es verdad.
Siento que uno de los en lo que dices, aparte de comunicarse, es que siempre va a ser difícil hablar en otro idioma estos temas tan complicados, ¿no? Así tú te sientas muy cómoda con el idioma, realmente la persona nativa, digamos que puede llevar un poco de ventaja en cómo se comunica contigo. Pongo a mi pareja a hablar en español, posiblemente mis argumentos van a ser muchísimo más fluidos. Entonces, es una reflexión que hago en general porque no es posible, se pueden tener conversaciones muy profundas con la pareja, pero sí es uno de esos retos que uno tiene que enfrentar al momento de casarse con alguien que no habla. Totalmente. Y si en algún momento necesitas ayuda con eso, yo trabajo con parejas en Spanglish, ¿verdad? Tuve esta pareja ahorita donde hablamos en inglés porque es el lenguaje compartido de ellos. Él está aprendiendo español para poder entenderla mejor. Yo recomiendo muchísimo eso, ¿verdad? Si van a estar juntos el resto de la vida, pues nuevo idioma, aunque nunca vas a ser experto, está bien, ¿verdad? Pero acércate un poquito a la cultura y el idioma para hacerle la vida más fácil. Y ella me hablaba, de repente me dijo así como, esto es importante, quiero decirlo en español, y ráfaga de español, ¿verdad? Y él solo como que la escuchó y yo lo entiendo y puedo como ayudarle a ese argumento, ¿verdad? Porque sí es muy frustrante de repente así, si pudiera en mi Quiero idioma tendría un decirlo, mejor argumento. es verdad. Otra de las cosas que siento que todos debemos lidiar en algún momento de este camino es sobre cómo aceptar nuestras raíces y no perder esa identidad, no solo cultural, sino también propia, como de lo que somos, tratar de salvar una relación multicultural o encajar en ella, ¿sabes? Como que yo dejo todo lo que soy simplemente por ser esta nueva persona que le gusta, como decías, a la familia o a mi esposo, ¿sabes? Sí, es traer tu cultura como parte de el colorido, ¿verdad? El folclore es parte de tu mundo, ¿verdad? Entonces tú eres la una que está a cargo de traer esos elementos. Por ejemplo, una noche a la semana comida colombiana, ¿verdad? O una noche colombiana al mes. O compartir historias dentro de todos nuestros viajes, planear viajes a mi país, ¿verdad? Yo pienso en todas las tradiciones y los holidays, ¿verdad? Guatemaltecos. ¿Y cuál de estos quiero honrar aquí, aunque sea en Connecticut, ¿verdad? Sí. Serías tú la persona que trae y lo cual va a ser una historia mucho más colorida para la pareja. Es algo bien bonito, ¿verdad? Porque sé que Sí, ahora somos nuevos, estamos en Stanford y luego perdemos esos elementos, pero esos elementos te hacen muchísimo más interesante. Las es verdad. historias que puedes contar, ¿verdad? La comida que puedes llevar, el compartir el expertise, ¿verdad? Entonces, compartirlo mucho con la pareja, invitarlo, contarle historias, pero tú también traer estos elementos a tu vida con la vestimenta, con la comida, con los viajes, con tu familia y guardar eso para tu país en tu vida individual y en su vida de pareja. Dime si eso hace sentido. Mucho sentido, muchísimo, muchísimo sentido y así debería ser. Bueno, también hay que aceptar que no el mundo está hecho para tener tanta paciencia, tanto amor, tantas ganas de entender y aceptar al otro. Y alguien me preguntaba separación. Y este tema no había pasado por mi mente porque yo dije, vamos a hablar de matrimonios multiculturales que van, así sean bien o mal, pero van. Y entonces reflexioné un poco y dije, esta opción es muy válida. O sea, aceptar que definitivamente no es lo mío y yo no puedo entrar en ese mundo donde hay cosas tan diferentes a mí. Entonces quería preguntarte, basándome en lo que esta persona me dijo, ¿cómo saber si esta relación ya no es para mí y tomar la decisión de separarme y de dividir mi camino y quizás en un futuro encontrar a alguien de mi misma cultura con la que pueda terminar de compartir mi vida o simplemente quedarme sola si es una opción? Sí, esa es una pregunta poderosa y cargada, ¿verdad? Que tiene, tú lo mencionaste al principio, relaciones duraderas, dijiste, pero más importante, sanas y felices. Y esta pregunta empieza a responderse por normalizar que si el largo de una relación o que sea para siempre no es lo que mide que sea sana y feliz, sino es como tú te sientes.
¿verdad? Entonces, con aquí es muchísimo, en vez de como buscar una respuesta, el trabajo de pensar en si me quedo o me voy es incrementar la tolerancia para la incertidumbre y la ambigüedad y empezar a hacerte esas preguntas difíciles, ¿verdad? Más que como que quisiéramos rapidito, pero es tan dolorosa esa pregunta que más bien viene de, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no se siente sostenible? Yo a veces hago estas cosas de, si estás ya terminando la relación, ¿verdad? Si se siente así de fuerte, ¿es que ya no quiere estar en esta relación? ¿O es que hay algo dentro de la relación que ya no se siente bien o se siente sostenible? Porque a veces las personas me dicen, sí quiero estar en esta relación con esta persona, pero no puedo con las peleas. Sí quiero estar con esta persona, pero no puedo con cómo me grita, ¿verdad? Sí quiero estar, pero no puedo con la forma como su mamá se mete en nuestra vida, por ejemplo, ¿verdad? Eso es, entonces nos hace ver, este es el factor que necesita resolverse y luego ver cómo se siente para ti. Pregunta que a Una veces pregunta hago, difícil. es difícil y a veces también es válido que la respuesta sea, Gaby, no sé. Estoy tan confundida y asustada que no sé. Pero a veces en las terapias es trabajo más profundo de como que explorar todas esas, la parte de ti que quiere quedarse, la parte de ti que quiere irse, la parte de ti que tiene miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo específicamente? ¿Verdad? Si no fuera por dinero, ¿verdad? Te irías, si no fuera por seguridad, te irías, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces es mucho más complejo. Pero algo que también pregunto es, ¿será que ya sabes que quieres irte? Como hay algo dentro de ti, tu intuición ya te dice, done, no quiero eso. ¿Y tienes miedo? Lo cual es válido. ¿O de verdad no sabes? Porque muchas veces decimos, estoy confundida, no sé qué hacer, no sé, y sabes perfectamente, lo sabes, lo sientes, quieres un poco de permiso, le dices para que te refleje lo que quieres escuchar, ¿verdad? Y sí, lo sabes. Entonces ahí lo Es que verdad. toca es como, vamos un poquito con el miedo y vamos preparando a tu cuerpo para que la energía vaya detrás de lo que sí quieres, porque vamos hacia lo que realmente se siente real para ti. Es verdad, me encantó tu respuesta. Y bueno, tristemente se nos va acabando el tiempo, pero quisiera que nos dejaras algunos tips para las personas que nos están escuchando con dos preguntas que me hicieron y es cómo amar y aceptar a mi pareja como un todo y no en cualidades separadas. Y la otra es qué actividades de pareja pueden ayudarme a tener una comunicación asertiva. Mm. Sí, yo creo que las preguntas y bueno, la primera tiene que ver con que podemos aceptar que hay partes de nuestra pareja que no nos encantan y normalizar eso y normalizar que hay partes que sí nos encantan, pero lo hacen quién es, ¿verdad? Y como un todo, yo creo que sí hay admiración y hay amistad y hay esa conexión, más puedes ir alimentando eso que se siente bien, como para sentir él o ella como un todo es la persona, ¿verdad? Que estoy eligiendo. Creo que con esta pregunta también escucho algo que no está diciendo, pero las partes que no le gustan, necesitamos lidiar con ellas, porque cuando lo malo pesa más que lo bueno, ahí es donde se siente como que está fragmentado. Y Es eso verdad. es difícil de responder, cómo poder arreglarlo. Tal vez hay cosas muy malas que solo Bueno, te hacen tienen sentir que como venir a que terapia contigo. sí, ¿verdad? Porque si hay cosas muy malas, es como ahí es donde no puedo aceptarlo del todo. Amor incondicional hace perfecto sentido. Y luego, Exactamente. sí, terminando, ¿verdad? Porque podríamos hablar por horas, pero actividades muy específicas. Me encanta lo que compartiste del momento de tenemos que hablar o tenemos que comunicarnos. Tenemos que hablar no es una buena frase, esa no No, lo recomiendo ponerle ese nombre, más bien como que el check-in o sí, ajá. mi, Vamos mi, a mi esposo charlar. Sí. mi esposo le pone platicar y me manda una invitación del celular y dice platicar, lugar en la sala. Ah, sí.
Entonces vamos a platicar y le quita la Okay. carga, ¿verdad? Sí. Am, Poner momentos designados. También recomiendo que sea de estas pláticas 45 minutos, 50 minutos máximo, si no está resuelto a lo que hace Ivonne, ¿verdad? Ponle un post-it, vamos a regresar a esto, como hacemos con reuniones del trabajo, ¿verdad? No está Ujú. resuelto, pero sí se va a resolver y no necesitamos morir en la ansiedad de ahorita todo, ¿verdad? Y empezar a desarrollar esa capacidad de tolerancia de vamos a regresar a esto y va a ser una mejor decisión que sacar todo ahorita. Lo que dije en la comunicación asertiva es empezar a practicar ese músculo, porque a veces no es tanto el cómo decir las cosas, sino empezar a expresar. Hey, necesito esto. Hey, podemos hacer esto en vez de esto, ¿verdad? Hoy quisiera yo elegir la película, ¿verdad? O, hey, siento como que no me has hecho preguntas de mi semana, ¿verdad? Podemos sentarnos a hablar hoy, ¿verdad? Empezar a pedir lo que necesitas. Yo sé que a las mujeres nos cuesta un montón eso. También el despacio para solo esta comunicación no agresiva. Cuando pasa X, me siento Y, necesitaría Z, ¿verdad? O podemos hablar de esto. También recomiendo, así como necesitamos espacios de calidad distintos, ¿verdad? Necesitamos espacio para comunicación, necesitamos también espacio para diversión, para la date, ¿verdad? Sí. Para la salida. Necesitamos espacio también para la conexión, nuestra intimidad. Todo eso es algo importante que solo vamos a asegurarnos que estemos poniendo. No tiene que estar agendado, aunque a veces a las parejas ocupadas les ayuda tener esos espacios, ¿verdad? Pero asegurarnos que estamos cumpliendo eso, porque la comunicación es una cosa, pero se vuelve más fácil cuando estamos conectados. Y conectados es este término que puede sonar ambiguo, ¿verdad? Pero para mí Sí. es como que sí estamos teniendo tiempo de calidad, sí me siento escuchada, sí siento que hasta tengo la ayuda en casa, sí estamos siendo cercanos, sí estamos abrazándonos, ¿verdad? Teniendo intimidad, teniendo estos momentos especiales. Todo eso hace más fácil cuando hablamos de la comunicación y la salud de la Es pareja. verdad. Es todo lo que dices. Vayan a terapia con esta mujer, por favor. Muchas gracias, Gaby, por acompañarme a grabar este episodio. Espero que en verdad muchísimas personas se conecten con nuestras palabras. Y por favor, compártenos la información de tu podcast y de dónde te podemos encontrar si queremos una cita contigo, individual o de pareja. Perfecto, sí, tengo espacios, me encantan, estos son justo mis temas. Estoy en redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok como Gaby Balcells. Vamos a poner esos enlaces en este Sí, episodio porque ahí tengo el link para mi página web, para una consulta gratis conmigo si quieres explorar trabajar juntos o algunos de los recursos que tengo. Tengo mucho contenido también, tips y solo reflexiones en mi Instagram especialmente. Y mi podcast se llama Love 101. 101. Tengo episodios en inglés y en español, mucho sobre parejas, pero también muchísimo sobre empoderamiento femenino. Me encanta todo eso también de cómo incrementar autoconfianza, tu manejo de emociones, sentirte bien en tu cuerpo, etc. me encanta, me encanta. Les recomiendo que vayan a escucharla. Soy súper fan. Ya saben que me encuentran en redes sociales como Adulta en Proceso Podcast. Recuerden compartir este episodio con amigos y familiares y calificarlo además para que pues, pueda llegar a más personas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.